Good evening. I am Patty Sternberg, President of the Society for Contemporary Art. Tonight, we are excited to welcome the distinguished artist, Regina Jose Galindo, as part of our 2024 Winter-Spring programming. This program is generously sponsored by Linda Usher and Malcolm Lamb, long-term supporters of the SCA and the museum. Thank you, Linda and Malcolm. Before we learn more about tonight's program, I would like to highlight some of the upcoming SCA-supported events. On Saturday, March 23rd at 2 p.m., the SCA is excited to be co-presenting with the Art Institute of Chicago as part of the museum's Radical Clay exhibition, the Japanese ceramists Hosono Hitomi and Yamaguchi Mio in conversation. Brooklyn-based artist, writer, and educator Stephanie Jemison will deliver an artist talk on April 24th. Additionally, John Knight will open his installation on the Bloom Family Terrace and discuss his work and practice on May 4th. These programs are free to the public and will all take place here in Fullerton Hall. The member happy hour at 65 Grand on March 15th has been sold out. As always, please contact the SCA office if you would like to be placed on a wait list. Sponsor, patron, and benefactor level members, please mark your calendars for a reception and curator-led tour of the Modern and Contemporary Galleries on April 2nd. If you haven't already, we encourage you to become a member of the SCA to access a wide range of benefits. Your support is vital in helping us fulfill our mission, and we hope that you'll consider joining the SCA family. The SCA is open to all, and we offer a limited number of reduced-rate memberships, which you can apply for on our website. Lastly, as a nonprofit organization, the SCA is actively seeking new supporters, whether individuals or corporate partners, to sponsor our upcoming public programs and member events. Without further delay, I would like to invite our Associate Curator of Contemporary Art, Giampaolo Bianconi, to introduce our special guests. Thank you all for being here this evening. Thanks, Patty, and a warm welcome to everyone for coming tonight. Some of you may know our beloved SCA programming chair, Jessica Diamond, is currently under the weather, so I'm filling in for her. But it's a pleasure to welcome Regina Jose Galindo to Chicago. She's come all the way from Guatemala for only 2 nights, so thanks for making the trip to share with us here. Before I say a little bit more about Regina, I want to make a note of housekeeping. Regina's lecture tonight is presented in Spanish, but there is English audio translation available. You do it through your own phone. You download an app called Interprify, or you scan a QR code that's behind me on the screen. Once you download the app, you will be prompted to enter a token, SCA 030624. There's still time for you to do that right now instead of listening to me. I'll speak very slowly to give you time to download the app. Regina is a visual artist, a poet, and a performer, and her work confronts power at every possible instance and turn. Her works are fearless, and she frequently puts her own body at risk in situations that confront violence, discrimination, and histories of colonial extraction. Her work has garnered international acclaim, most notably earning the Golden Lion for Best Young Artist at the 51st Venice Biennale in 2005. Galindo has an extensive exhibition history that would be far too long for me to recite in full tonight, but I will mention that she has participated in Documenta 14, the 9th International Biennial of Cuenca, the 29th Biennial of Graphic Arts of Ljubljana, the Shanghai Biennial in 2016, and the first Biennial of Art and Architecture of the Canary Islands. Once again, I will remind you that you can download the Interprify app for live translation.
which you'll use your own earphones to access that. But for now, I just want to say thank you all for coming. Thanks to Regina for coming, and please join me in warmly welcoming Regina to the stage. Good night, buenas noches, gracias por estar acá. Mi nombre es Regina José Galindo, soy una artista y poeta guatemalteca. Nací en el año 1974 en medio de una guerra civil que asoló mi país durante más de 36 años. Yo nací y crecí en los años de la guerra con golpes de Estado, gobiernos militares y situaciones represoras que formaron de una o cierta parte de mi carácter. También viví la firma de la paz en el año 1996, que fue una especie de apertura para la generación de posguerra que en ese momento estaba intentando expresarse a través del arte. Y a partir del año 96 empezamos a salir a las calles, a tomar las calles y a poder hacer arte, a poder expresarnos sin los miedos o sin los temores con los que convivimos durante los años de la guerra. Yo hice mi primer performance en el año 1999 y desde mis primeros años de creación, los temas que he tratado, que he investigado, son temas de violencia de género, racismo, migración y sistemas de inequidad social. Esto es el año 2005. Guatemala es un país muy violento. Esto como consecuencia de la guerra terrible que tuvimos durante 36 años. Crecimos con esta violencia que se ensañaba con los cuerpos de las mujeres. Entonces no es de extrañar que en un presente la violencia esté tan activa día a día. En la actualidad se registran de 2 a 4 mujeres asesinadas al día o de 18 a 20 violaciones al día. En este performance yo me escribo la palabra perra en la pierna izquierda porque en ese año aparecen varios cuerpos de mujeres a los que previamente les han inscrito con cuchillo las palabras malditas perras o muerte a todas las perras. Hay un violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la venda frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros y nosotros lo abrazamos, lo presentamos. Lo llevamos de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, nuestros amigos, y cae bien. Le prestamos libros y los devuelve, le prestamos plata y la devuelve. Él se abre la bragueta. Le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña a un trago, a 2, a 3, y espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros. Él solo da la verga. Nunca da la cara. Durante varios años, a partir del 2012, he realizado este proyecto que se llama No Violarás, que consiste en colocar carteles con este decreto religioso que viene de los mandamientos, como si fuera un 11º mandamiento, un decreto, una afirmación. Y la primera vez que la coloco es en una avenida que se llama Avenida Roosevelt, en la ciudad de Guatemala, donde sucedieron una serie de violaciones colectivas. Y en ese tiempo teníamos de presidente a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y la vicepresidenta salió en televisión diciendo que la responsabilidad era nuestra por andar solas a altas horas de la noche. Así que en respuesta a estas declaraciones,
Yo rento una valla en el espacio público y permanece a lo largo de 3 meses mientras se encuentran los culpables de estas violaciones. Lo realicé en Ecuador, en España, en Uruguay, con pintas en el espacio público. Esto es el año 2017. Y lo que yo hago es conseguir 13 vestidos de 13 mujeres que fueron asesinadas en mi país. No son los vestidos que ellas usaban en el momento de ser asesinadas. Son vestidos que las familias guardaron como tesoros para rememorarlas, para guardarlas cerca de su corazón. Esos vestidos son tesoros para las familias. Así que yo me acerco a estas familias a través de Fundación Sobrevivientes, una fundación de una mujer activista muy importante que se llama Norma Torres. Me acerco a estas 13 familias y me prestan un vestido y sucede el performance. La forma es muy sencilla. Yo estoy de pie vistiendo la ropa de estas mujeres a lo largo de 2 horas y entrego una hoja contando cómo fue la vida de estas mujeres. Ese es el vestido de Patricia. Lo que sucedía algunos días del performance y que fue increíble y que yo no lo tenía contemplado es que yo no solo jugué el rol de artista, sino que en algunos días yo jugaba el rol de medium, porque sin habérmelo yo planteado o sin haberlo concientizado previamente, lo que sucedía es que algunos familiares se acercaban a mí y me hablaban y me abrazaban y me besaban como si estuvieran abrazando o hablando con sus muertas. Y yo, en un arranque de sugestión, porque es básicamente lo que yo tenía, estaba muy sugestionada durante esta pieza, respondía como si fuera estas muertas. Le respondía a mi hija, le respondía a mi amiga, le respondía a mi esposo, y me brotaban las palabras de manera natural. Este es el vestido de una niña con síndrome Down de 12 años de edad que fue violentada sexualmente por 4 agresores y después quemada viva. El vestido de Florence. El traje de María del Rosario. Ella es un caso icónico. El traje me lo presta su madre. Ella quería ser policía desde que era muy pequeña. Logra ingresar a la academia y muy poco después de haber ingresado, un comandante, un alto cargo, empieza a acosarla sexualmente. Ella pone una denuncia en la comisaría y en la misma comisaría es asesinada dentro de una patrulla. Este es un proyecto más reciente que hago durante la pandemia en Alemania y yo hablo sobre la violencia de género que sucede del otro lado del charco, en estos países del primer mundo donde parecería que eso no sucede. Es normal que suceda en Guatemala, es normal que suceda en México, no lo esperamos, escuchamos las noticias, pero no reflexionamos con lo que está pasando en los países desarrollados donde también se dan estos casos de feminicidio. Esto es Alemania, donde el término feminicidio no existe como tal, el crimen no está reconocido legalmente, los asesinos a mujeres son llamados homicidios, no está tipificado como tal el abuso sexual a las mujeres y la violencia hacia las mujeres. Entonces lo que sucedía en Alemania es que un cuerpo de una mujer aparece cada tercer día cubierto en el espacio público.
porque en Alemania cada tercer día una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Por cada milpa que tú quemes, nosotros sembraremos 100 semillas. Por cada feto que tú mates, nosotros criaremos 100 hijos. Por cada mujer que tú violes, nosotros tendremos 100 orgasmos. Por cada hombre que tú tortures, nosotros abrazaremos 100 alegrías. Por cada muerto que tú niegues, nosotros tejeremos 100 verdades. Por cada arma que tú empuñes, nosotros haremos 100 dibujos. Por cada bala perdida, 100 poemas. Por cada bala encontrada, 1000 canciones. Ese es un poema que le escribí a Ríos Montt. Es un militar que estuvo en el gobierno solamente durante 2 años, del 82 al 83, y sin embargo durante su gobierno y el gobierno previo de Lucas García se cometió genocidio en mi país. Las peores atrocidades contra las comunidades indígenas sucedieron a lo largo de su gobierno. Esto fue en el 82-83. El personaje regresa a la escena política en el 2000, llega a ser presidente del Congreso, modifica las leyes para ser candidato presidencial de nuevo, y el día que él hace el aviso que es candidato presidencial, yo hago este performance que se llama ¿Quién puede borrar las huellas? Y lo que hago es conseguir 2 litros de sangre humana y hago un recorrido desde la Corte de Constitucionalidad al Palacio Nacional, que era el camino que él quería recorrer para ser presidente de nuevo, dejando huellas en memoria de las 200,000 personas que perdieron la vida en el genocidio guatemalteco. Esta es una pieza que habla sobre lo mismo, sobre los militares que causaron tanto dolor en mi país y que sin embargo la justicia ha tardado tanto y ha costado tanto que se cumpla, que se haga valer en Guatemala. Esto es 2007, no se hablaba todavía de un juicio por genocidio, pero se hablaba de los crímenes que habían sucedido durante. Y a mí, embarazada, estos crímenes no me dejaban dormir. Durante el genocidio en Guatemala, los soldados llegaban a las comunidades indígenas, separaban a las mujeres de los hombres,
separaban a las mujeres embarazadas del resto de mujeres, las amarraban según testimonios en camas catres de esta manera y posteriormente las violentaban sexualmente 15 soldados o 20 soldados, no solamente para producir abortos en ellas, sino para generar en ellas infecciones para que en un futuro no pudieran generar más vida. Claramente era una estrategia de genocidio. Y yo estoy amarrada a esta cama, catre, con cordones umbilicales reales que consigo en una clínica clandestina de abortos. Limpieza social, año 2006, represión en Europa. Empiezo a viajar, me gano este premio en Venecia, empiezo a tener las oportunidades de viajar a Europa, a Estados Unidos, fuera del territorio guatemalteco, y me topo con la realidad de que también en Europa hay gobiernos represores. Esto es 2006, donde acaba de haber un toque de queda y donde la población migrante sale a protestar por mejores derechos y el gobierno responde con camiones de bomberos con agua calmando las manifestaciones. Lo que yo hago es pedirle a un bombero que participe conmigo en el performance y que practique esta lanzada de agua a presión con mi cuerpo. La única señal que yo le doy es que cuando yo no soporte más, iba a agacharme. Y este sistema también nos remite a la manera que son tratados las recién ingresadas a presión, que son bañadas de esta manera antes de entrar a las carceletas. Confesión es una pieza relacionada con España y Estados Unidos. En el año 2007 me invitan a Palma de Mallorca, yo me pongo a hacer una investigación y me encuentro con un libro de 2 reporteros que narran cómo la isla ha sido utilizada por Estados Unidos para transportar sospechosos de terrorismo. Miren el año que estamos, 2007. Poco tiempo después de la toma de Irak, hemos visto las imágenes de Abu Ghraib con todos los presos torturados. Investigando un poco más, Estados Unidos utilizó 52 vuelos en el año 2007 de Estados Unidos, Palma de Mallorca, destino desconocido. Y al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, el vicepresidente Cheney de Bush sale en televisión diciendo que el waterboarding no es una tortura, sino que es un sistema eficiente para obtener información. Así que lo que yo hago es trabajar con un voluntario y le pido que practique el waterboarding conmigo. Esta también fue una técnica utilizada en Guatemala durante los años de la represión. Fue utilizada en Argentina, en Chile, en todos los países que tuvimos la mala suerte de tener intervención estadounidense y gobiernos represores en los años 70 y 80. ¿Le podemos poner volumen? Could we have a little bit of sound to the videos? There's no sound?
Esta pieza la hago en el 2019, es una pieza más reciente. En Estados Unidos tenemos a Trump como presidente, en Italia tenemos a Salvini, en Brasil tenemos a Bolsonaro, en Guatemala tenemos a Yamatei, en fin, tenemos una serie de gobiernos en regresión. Entonces, esta pieza habla de las regresiones democráticas que se estaban viviendo alrededor del mundo. Y yo lo que hago es organizar una banda de 45 músicos profesionales y hacemos una marcha en reversa por las calles peatonales de Guatemala, tocando solamente música marcial. Ese es un trabajo que hago en Chicago en el año 2017. Trump acaba de quedar en el gobierno y era llamado por la sociedad norteamericana como un cerdo, se referían a él como un cerdo. Así que yo tomo esta analogía que hacen sobre este personaje tan nefasto y sobre sus declaraciones sobre el cuerpo de las mujeres, y hago esta pieza que se llama Pig's Blood, la sangre del cerdo. Y aquí lo que tenemos es una escena que yo saco de la película Carrie, de terror. La escenifico, tenemos encima del cuerpo una cubeta llena de 3 litros de sangre de cerdo y una cuerda. Y era el público que tomaba la decisión si lanzar la sangre o no. El espacio era completamente reducido, así que yo sabía que si alguien jalaba de la cuerda, todos saldrían salpicados, que era una metáfora con lo que estaba pasando con el gobierno de Trump en los Estados Unidos. La decisión de unos iba a salpicar a la sociedad por completa. Y efectivamente, después de varios minutos, alguien jaló la cuerda y todo el salón fue salpicado por la sangre. La sombra es un trabajo muy actual. Es del año 2017, lo hice para la Documenta 14 y sin embargo tiene una lectura muy, muy actual. ¿Qué otro país ha estado presente en todos los conflictos bélicos de la historia? Alemania.
el país por excelencia, fabricador de armas, responsable de conflictos bélicos alrededor del mundo con la importación y venta de sus armas. Actualmente, Alemania sostiene un genocidio, al igual que Estados Unidos. Y acá lo que sucede en la sombra es que yo consigo un tanque real de la Guerra Fría y me persigue a lo largo de varias horas en un circuito cerrado sin posibilidad de salida. Y el tanque también representa un símbolo fálico, como esa situación de opresión y de conflicto bélico de la cual una mujer en zonas de peligro, en zonas de riesgo, no puede escapar por más que corra. America's Family Prison. Este es un trabajo del 2008. Los Estados Unidos en el 2005, empiezan a abrir prisiones en toda la frontera en Texas que son solo para centroamericanos del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y las características de estas prisiones privatizadas es que el Estado ponía los presos y el dueño privado ponía las instalaciones. Y estos presos eran migrantes que cruzaban la frontera. Y como castigo se les aprisionaba un mínimo de 3 meses, un máximo de 3 años en este tipo de celdas. Con el pretexto de los derechos humanos, Estados Unidos aprisionaba familias completas y las celdas venían adecuadas para una familia. Lo que yo hago es rentar una celda real, la llevo en una troca hacia Art Place, la metemos dentro del espacio expositivo en la galería y mi familia, mi esposo, mi bebé y yo la habitamos durante 36 horas y el público solo nos puede ver a través de la pequeña ventana de la puerta que se mantiene cerrada.
En ese año, en el 2007, el gobierno pagaba $77 por cada persona encarcelada. Estas prisiones familiares privatizadas se convirtieron en lo que posteriormente en el gobierno de Obama y de Trump fueron las prisiones para niños que viajaban solos, que fue una noticia tan grande que corrió por todo Estados Unidos porque muchos niños murieron en esas cárceles. En esas cárceles el sistema era el mismo. El Estado ponía a los presos, que en este caso eran niños, el dueño de la prisión era un civil y el Estado pagaba por cada niño, por cada día, $770 que venían de los impuestos que pagaban la ciudadanía estadounidense. Esta pieza se llama saqueo o looting y lo que hago es hacer una metáfora de mi tierra llena de minerales y llena de materiales ricos que la hacen ser un territorio magnífico, perfecto para el expolio y el saqueo. Llena de agua, minerales, vegetales, tierra rica, fértil y toda la industria extractiva que ha existido a lo largo de la historia en mi país. Yo tenía una boca perfecta y lo que hago es a lo largo de 8 meses trabajo con un dentista en Guatemala. Cada mes trabajamos diferente molar y me hace un agujero en cada molar y me incrusta un relleno de oro puro guatemalteco. Después de 8 meses, cuando yo tengo los 8 implantes de oro puro guatemalteco, viajo a Alemania. Y el performance sucede en Berlín, cuando un dentista alemán con un taladro empieza a extraer uno por uno las pequeñas esculturas de oro y estas se quedan expuestas en el museo alemán y yo regreso a Guatemala con la boca vacía. En el año 2013 tuvimos un juicio por genocidio. Esto marcó definitivamente la historia de mi país. Por fin se hablaba, por fin se ventilaba tanto dolor, tanta muerte, tanta represión, tanta injusticia que vivieron los pueblos indígenas mayas a lo largo del conflicto armado en Guatemala. Por fin se hablaba de genocidio, por fin se aceptaba esa terrible verdad. Tuvimos un juicio contra Ríos Montt y Elmitar Sánchez, y en ese juicio quedó demostrado que el gobierno tuvo la intencionalidad de matar, de asesinar a la comunidad indígena Ixil. La comunidad indígena Ixil fue la que tomó la batuta para llevar a cabo este juicio, pero era solo una pequeña muestra, una pequeña parte de lo que le había sucedido al resto de comunidades mayas a lo largo de todo el país. Esta pieza surge de un testimonio durante el juicio por genocidio. Un testimonio protegido contó que cuando el ejército llegaba a las comunidades indígenas, llegaba con estas máquinas retroexcavadoras que posteriormente harían los agujeros o las fosas inmensas donde tirarían los cuerpos, algunas veces vivos, de los campesinos indígenas de las comunidades que ellos masacraban. Y con este testimonio
quedó evidenciada la intencionalidad del Estado de asesinar a las comunidades, de desaparecerlas por completo. Y por eso llevaban esta máquina retroexcavadora con ellos, y quedaba demostrado que su teoría, su verdad, como ellos la llamaban, de que los muertos eran resultado de un conflicto entre dos bandos, fue completamente falso. Ellos llegaban a comunidades indígenas desarmadas y las masacraban y enterraban en inmensas fosas que la misma máquina retroexcavadora cerraba con el brazo. Entonces lo que yo hago es armar esta fosa inmensa de 5 metros por 5 metros, y yo me quedo en la tierra en posición de resistencia. Este es un trabajo reciente, lo hago en los Estados Unidos, en Nueva York, en un espacio que se llama Watermill Center hace pocos meses, y de lo que estoy hablando es de la brutalidad que muchas veces tienen la policía contra poblaciones periféricas, contra poblaciones migrantes, contra poblaciones latinoamericanas, contra poblaciones afroamericanas. Esa violencia brutal reflejada en los actos de represión y terror que atacan y enfrentan a las sociedades está reflejada en esta pieza llamada Sirena. Lo que yo hago es conseguir una patrulla de policía real, y trabajo con un equipo de 11 mecánicos que son migrantes, ya todos, con a excepción de uno, 10 con papeles arreglados, son migrantes sin papeles que trabajaban en trabajos de mecánica, y les pido que a lo largo de 1 hora desmantelen pieza por pieza la patrulla de policía, que es una metáfora del desmantelamiento de un sistema opresivo, de un sistema represivo, de un sistema de poder.
Al final la patrulla queda completamente desmantelada y todavía está en exhibición en Watermill Center. Y voy a cerrar con esta pieza del 2021 que se llama Ríos de Gente, en donde vuelvo a hablar de Guatemala y el expolio y la industria extractiva. Durante la pandemia, en el año 2020, se acerca a mí un activista muy importante, que se llama Bernardo Chubcaal. Él estuvo encarcelado 2 años por la defensa del río Caabón. Simplemente por defender el río, por defender el agua, él fue acusado y fue aprisionado a lo largo de 2 años. Avelino, al salir de prisión, se acerca a mí y me pide que colabore con él en un proyecto de arte, porque considera que a través del arte podemos hacer un esfuerzo de resistencia en donde los protestantes, donde la gente participante, en donde las comunidades no estén en riesgo de ser criminalizadas. Y desarrollamos este proyecto que se llama Ríos de Gente. Lo que hacemos es, trabajamos con más de 1,500 personas en 8 comunidades distintas y lo que hacemos es formar ríos de telas en lugares donde alguna vez pasó un río, pero fue desviado por la industria extractiva o fue secado por las mismas razones. En esos lugares donde alguna vez pasó un río, allí resistimos, allí accionamos. Comienzo acá. A la cuenta de 3, 2, 1. Y esta pieza fue una pieza que me enseñó mucho porque aprendí que la resistencia también se puede hacer desde el gozo. Eran comunidades completamente empobrecidas que estaban peleando por el elemento más básico que la humanidad necesita, que es el agua. Comunidades de tierra, comunidades sin piso, y sin embargo, mientras participaban en estas jornadas de lucha, lo hacían con el corazón en la mano, lo hacían con una sonrisa en la boca, lo hacían con el espíritu vivo, con el fuego encendido, sabiendo que su lucha tenía una razón de ser. Y con eso cierro la plática. Solo quisiera agregar que en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, en tiempos difíciles, momentos difíciles como los que estamos viviendo actualmente, el arte es un arma de resistencia y de lucha. Y nosotros como artistas tenemos la obligación de utilizarla para expresarnos, para resistir y para demandar paz en estas sociedades tan corruptas y tan conflictuadas. Muchas gracias.
Thank you so much, Regina, for your generous talk. We have time for questions now. We have a couple of microphones going around, and I also want to say thanks and introduce my colleague Alive, who's agreed to perform some translation as needed to help facilitate the conversation. So please, if you have questions, raise your hand. Hola. Hola Regina, ¿qué tal? Me preguntaba si, aparte del background, digamos, de las investigaciones, tanto etnográficas como históricas y políticas de los eventos que atan a cada obra, había también anécdotas personales de la vida propia, más pensando que tú vienes de una guerra civil muy prolongada y que seguramente haya algunas imágenes que resuenan desde la vida personal en la creación de las piezas. I think I can translate that question. That was a question about personal experiences or anecdotes that influence your work as well. ¿Respondo en español? Sí. Yo tengo dos facetas, soy artista y soy poeta. En mi trabajo como poeta hablo de mi vida personal, me doy ese permiso. En mi trabajo como artista nunca he tratado un tema personal. La guerra me afectó como guatemalteca porque crecí en esos años de represión, pero no me afectó directamente a mi familia. Es decir, yo nunca he tenido ninguna represalia, nadie de mis miembros de mi familia ha sido asesinado, detenido. No han sido experiencias que me han pasado en primera persona, sino yo me refiero a problemas y situaciones que veo en mi contexto o que suceden a mi alrededor. En mi poesía sí escribo sobre mí misma y sobre lo que me acontece. Okay, I can respond in English. Regina says that her experience is mostly delivered by her poetry. He hasn't been affected in a personal level by all the things that she describes and works in all of these performances and pieces, and that she knows and is aware about all of these situations, but she hasn't been experiencing in person. Hola Regina, es un gusto tenerte por acá y escucharte. Mi pregunta es acerca de las diferentes escalas que manejas en tu trabajo, desde la acción colectiva como la que vimos aquí hasta una acción, digamos, en un espacio privado en donde está simplemente tu cuerpo, ¿verdad? Entonces quería saber sobre, para ti, cómo el cuerpo puede incidir en el espacio político y cómo el cuerpo funciona como un arma política en tu trabajo. Bueno, el cuerpo... Oh, yes. The question was about the scale on your work and how that your body can work as a political factor in all of these pieces, and how you understand those connections between your body and the and the sizes of the work that you do. Sí, definitivamente he hecho experimentaciones a lo largo de mi carrera. Empecé trabajando el performance en su manera más clásica, donde yo soy objeto y sujeto de mis performances, y poco a poco he ido abriendo ese abanico de posibilidades para trabajar el cuerpo. El cuerpo para mí es un elemento político de gran poder. El cuerpo todo lo puede, pero 10 cuerpos pueden más que un cuerpo. Cuando se trabaja en colectivo, se siente la fuerza de la humanidad y juntos definitivamente somos más poderosos.
que es un poco el resultado de esta pieza de Ríos de Gente. No podría haber yo hecho una denuncia tan efectiva siendo yo sola en contra una voz que gritamos al mismo tiempo libertad para el agua, libertad para Belino, libertad para Bernardo, cuando esos gritos venían de 1.500 personas gritando al mismo tiempo. El cuerpo lo puede todo, pero 1.000 cuerpos pueden llegar más lejos. So Regina is saying that she started doing performance when the body is the subject and object, but now she knows that one body is 10 bodies are more than just one, and how the power of collectivity gets the message much more stronger, just like the last piece that we saw, and how when 1,500 people speak at the same time and ask for freedom for the water, for the land, it's a much strong message than just one person. Gracias por la plática. Quería preguntar sobre el tema de su audiencia cada pieza, ¿usted ve que hay una diferente audiencia ideal o con el tiempo que esté haciendo performance con diferentes grupos o solo con su cuerpo? ¿Cómo ve la cuestión de la audiencia, su audiencia ideal? ¿Sería alguien que ya comparte sus ideas que está presentando? O... Sí, la audiencia es sumamente importante. Recuérdate que en el performance lo conforman 3 pilares importantísimos: el cuerpo, el tiempo y el espacio. Ese espacio está determinado por el contexto, por tu audiencia, por la gente que va a recibir el mensaje. Y eso claramente lo tienes que conceptualizar y concientizar previamente a salir en escena. No es lo mismo hacer Quien puede borrar las huellas de la Corte de Constitucionalidad al Palacio Nacional en Guatemala con un concepto claro y definido de qué es lo que estoy hablando, que hacer una caminata en Estados Unidos sobre la misma referencia. Cuando a mí me pidieron repetir el performance de Quien puede borrar las huellas, yo no accedí porque ya no tenía sentido ni histórico, ni momento, ni contextual. El performance tenía sentido dentro de la sociedad guatemalteca, que aunque no entendiera perfectamente que era un performance, sabía que en Guatemala se había derramado sangre y iban a tener una lectura eficiente de la pieza. Eso pasa exactamente con la sangre del cerdo. Estoy hablando de una situación contextual. Yo no podía hacer la sangre del cerdo en Guatemala porque nadie hubiera respondido al llamado. En este caso, la sociedad estadounidense estaba permeada y acongojada por lo que estaba sucediendo con la llegada de Trump al poder, y yo esperaba una respuesta activa hacia esa incomodidad y quería salpicar a la sociedad estadounidense, quería que esa sociedad se diera cuenta que la decisión de uno afecta a todos. Entonces son 2 ejemplos claros en donde te demuestro que el contexto es importantísimo. Igualmente en La Sombra tenía que suceder en un contexto alemán, con un armamento alemán, y yo tenía que correr dentro del territorio bélico que ha sido la Germania en la actualidad y en el pasado. I can maybe mention a little bit about that. The question was about the ideal audience for this work, and Regina mentioned 3 main aspects of the audience, that is body, space, and sound, and how those are really important depending to the context of where the work is created. And she did the example about the performance in Germany, and the Sombra was very important in that context. The same with the pig's blood in the US, or the steps between these political spaces in Guatemala. They respond to this context and to specific contexts and audiences.
Bueno, en America's Family Prison fue muy sencillo porque el Estado pone los presos y la prisión es privatizada, los dueños son civiles y un dueño civil lo único que quiere es recibir dinero, todo se trata de negocios y todo se trata de dinero. Yo fui a una feria que existía inmensa con más de 10 hangares en donde lo único que vendían y comercializaban eran instrumentos para prisiones privatizadas para centroamericanos. En esa feria estaban las celdas exhibidas, vendían las camas, vendían las cobijas, vendían las cadenas, vendían el plato, vendían el vaso, vendían la ventana, vendían la reja, vendían absolutamente todo lo que se utilizaba dentro de la prisión privatizada. Entonces lo que hicimos fue el curador, Riley Robinson, de Art Pace, no lo iba a hacer yo como latinoamericana porque un norteamericano fascista de Texas no hubiera hecho negocios conmigo, pero sí con un norteamericano. Él llegó a la suma, rentó una celda real a través de negociar. Primero le dijeron, no están en renta, solo están en venta, pero él llegó a la suma adecuada, irresistible, para que el vendedor dijera, está bien, la rentamos, y pagamos $8,000 por la renta de la celda que estuvo expuesta a lo largo de 2 meses. I think most of that were there, but she mentioned that she went to a fair where they were selling all of these things are in private prisons where you can buy even the plate, the chair, the bed, and everything. And then the curator, who's an American, could make a deal with the Texas businessman who's selling these things, and that the works, the prison, the cell was not for rent, but then they offered him $8,000 and they allowed for this to be rented, and then she used it in the gallery. Recuerdo que yo estaba muy aprensiva con esta idea. La producción era carísima. Art Pace pagaba $7,000 de fee y yo invertí los $7,000 de mi fee más $1,000 más que tuve que poner de mi bolsa para rentar esta celda. Y la primera pregunta, no, nunca me han detenido, nunca he tenido problemas con el Estado. Una vez me consignaron una bandera de luto, una bandera blanco y negra que exhibí en el Parque Central. Esa es la única ocasión en que un miembro del Estado me consigna una pieza, pero no me consignaron a mí, solo me quitaron la pieza exhibida y la retiraron. Y en Guatemala tenemos un gran beneficio, y es que el espacio público sigue siendo nuestro. En Estados Unidos, en países desarrollados, es muy difícil que uno pueda acceder a la calle y decidir hacer un performance y pedir permiso. Pero en Guatemala, así como tú puedes asesinar a alguien en la calle y como puedes robar a alguien en la calle, también puedes hacer un performance y seguramente nadie lo va a detener, a menos de que estés desnuda, de que sea algo que la policía pues le llamaría la atención y te censuraría. I think most of that was translated, but she has never been detained or never had a problem with the government, just for one time when they gave her a flag. But besides that, the public space in Guatemala is for the people, so they don't have to ask for a permit, and she can do all of this just by doing it. And unless someone is naked or is considered, I think what they call it, daños a la moral or something like immoral, then you must be detained, probably. I think we have time for one last question, if anybody has one. Mi pregunta principal es, la mayoría de su trabajo va dedicado a las víctimas, pero solo personas que entienden el contexto histórico creo que pueden entender la razón inmediatamente. Pero, por ejemplo, en nuestro país, Guatemala,
Hay mucha de la población indígena que no sabe de su propia historia porque ha sido censurada. Y, por ejemplo, con el genocidio, muchos de ellos no lo saben. En todos sus años de experiencia, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de hacer que las personas se interesen en nuestras tragedias, a pesar de toda la censura que hay? There was a question, and I think most of that was translated, but about how do you do all of this work and pass the message to indigenous populations who may not have access to this history and the context of the research that you do because their own history has been censored. So how do you do that? Es un tema muy difícil, verdaderamente difícil, porque la población con poder económico en el país niega nuestra historia y en sus manos está el ejercicio de la ciudadanía, en sus manos está lo que sucede a futuro, en sus manos está nuestro presente. Cuando sucedió el juicio por genocidio en el 2013, nadie va a poder negar que ese juicio se ganó y que Ríos Montt y Sánchez fueron condenados por genocidio. Ese día quedó marcado en nuestra historia, 10 de mayo del 2013. Sin embargo, la condena duró en firme solamente 10 días, porque la sociedad aristocrática o la sociedad que tiene el poder económico en el país decidió que no quería aceptar esa realidad porque personalmente les afectaba. Cuando la jueza dio el dictamen que en Guatemala hubo genocidio, giró la orden que siguieran las investigaciones contra las familias que habían patrocinado económicamente este genocidio y contra el gobierno de Estados Unidos, que también había tenido parte y culpa de lo que sucedió en la historia de nuestro país. Y ahí entró la presión. Ni Estados Unidos ni las familias oligarcas del país quisieron que esa verdad se permaneciera y se reconociera como tal. La única manera de que nuestra realidad y nuestra historia sea conocida es a través de la educación, a través de que sea inscrita en los pensum de estudios de todas las escuelas y todos los colegios del país, pero eso hasta ahora es un sueño. Así que nos toca a los civiles que podemos, a través del arte, a través de la poesía, a través de los ensayos, a través de enunciaciones públicas, hablar de la verdad, hablar de nuestra historia y mantener ese issue como uno de nuestros principales motores para hablar y expresarnos. Thank you so much, Regina. Thank you.